Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un programa interesante de Inquietos TV, Creativos en Acción. Es lo que vamos a proponer en el día de hoy. Cada uno obviamente modifica, va cambiando, va dándole vueltas a lo que hace en lo cotidiano. Si sos emprendedor, imaginás, soñás, ves de qué manera creativa podés darle una forma para llegar a tus clientes, para vos sentirte un poco mejor. También los profesionales hacen lo mismo en, obviamente, sus trabajos, ¿no? Viendo de qué manera pueden cautivar la atención, de qué manera hacer que su trabajo sea totalmente distinto, poniéndole colores, haciendo que muchas veces uno pueda teatralizar un momento, poniendo una chispa, escribiendo para aquellos que son escritores, los que trabajan, por ejemplo, con su voz. El hecho de pintar, de visualizar, de crear un mundo distinto para presentar una manera también diferente al otro, al que recibe, que ese mensaje sea único, original. Bueno, de eso vamos a estar hablando en el programa del día de hoy. Dos invitadas muy creativas, por cierto, que van a compartir con nosotros lo que hacen y de alguna manera cómo han cambiado ese día a día que sea totalmente diferente, creativo, y lo van a poner aquí en acción, ¿sí? Nos presentamos y ya te comento quiénes tenemos para este día de hoy aquí en este programa de Inquietos TV. Bueno, aquí estamos. Dije que hoy el programa iba a estar abordado desde el lado creativo. Creativos en Acción, ese es el hashtag que hemos elegido para el programa del día de hoy. Y vamos a estar conociendo a una profesional. Ella es odontóloga, odontopediatra, se capacitó en Payamédica y de alguna manera muestra la odontología de una manera totalmente distinta, creativa, con color, desde su lugar, desde la sala de espera de los pequeños. Estoy hablando de Maggie Alione. Con ella vamos a estar hablando y conociéndola. Maggie, que lleva su profesión adelante con un poco de carisma, de su encanto, de su talento, que sigue capacitándose. Bueno, vamos a conocer a Maggie Alione de una manera distinta para que los chicos cuando vayan al dentista no tengan miedo. Pero también vamos a conocer a una mujer que sobre todo es mamá, además es enfermera, cuida a personas mayores, lo hace de una manera totalmente creativa, pero además es escritora. Estoy hablando de Claudia Tata. Ella es de aquí de Adelia María. Bueno, obviamente pertenece también a un grupo de personas que asisten al taller literario dictado por la Secretaría de Cultura, donde está como profesora Romina Reynoso. Y Claudia ha escrito de una manera muy especial. Una mujer que utiliza su rima para sus poemas y lo hace naturalmente, de una manera innata. ¿Qué les parece si compartimos la primera parte de esta nota y de paso la conocen? Bueno, hablar de que hay personas que conquistan con sus palabras, que llegan al corazón, que la palabra es una manera de comunicar y expresar lo que se siente y además compartirlo. Y es el caso de quien hoy me acompaña, Claudia Tata, a quien le doy la bienvenida. Claudia, un placer tenerte. Gracias, Silvina, igualmente un placer estar acá. Bueno, sos, además de escritora... No soy escritora. Juego a hacerlo. Jugás a hacerlo. Bueno, Juego a hacerlo. Pero bueno, has tenido premios, sí, escribís muy bien, formas parte del taller literario de aquí de Adelia María, pero además sos enfermera. Ante todo soy mamá.
Ante todo sos mamá, muy bien, Soy orgullosa. Orgullosa de Gabriel, Malena y Camila. Soy enfermera, bueno, por algunos problemas de alergia dejé de ejercer como tal, pero me dedico al cuidado de adulto mayor ya hace muchísimos años, así que me encanta tratar con las personas mayores. ¿Qué sentís que te transmiten en ese cuidado, en ese compartir, en ese servicio, obviamente, que brindas vos? De ellos aprendo un montón. Compartimos charlas, cosas que a lo mejor a la familia no les cuenta. Jugamos al chinchón. Por ejemplo, ahora tengo un nuevo paciente, por así decirlo, y hacemos peña. ¡Ay, mira! Vos sabés que le gusta mucho la música folclórica. Entonces, cuando la señora se va a hacer los mandados, cuando Eli se va, yo le pongo música folclórica. Le gusta Cafrune. Y pasamos a lo mejor 1 hora, hora y media escuchando música de Cafrune. Con Albina sabemos jugar el chinchón, ella me sostiene y yo la sostengo, o sea, es un vínculo muy, muy especial que no todos lo tienen. Bueno, siempre se dice, ¿no?, que el compartir con un abuelo es también un poco aprender de lo que ellos han vivido, y también el hecho de prestarle el oído hace que se enriquezca, ¿no?, esta relación, como vos decís, ¿no? Sí, que va un poco más allá. Claro, yo tuve la desgracia de perder a mis padres muy joven. Mi papá cuando tenía 9 años y mi mamá cuando tenía 18 años. Entonces como que lo siento alguien con el que yo puedo contar o contarle mis cosas también, ¿me entendés? Que en definitiva yo no tengo a quién, si no es a mis hijos o una amiga, no tengo una mamá para decir, les cuento mis cosas. Entonces por ahí también les cuento mis cosas a ellos y me escuchan y me dan consejos. O sea, no tanto con Kiko, por ejemplo, porque es un hombre. Exacto. Pero con Albina tengo ese vínculo. Otra relación. Tengo ese vínculo de hablar de lo mío también y que ella me escuche y que me dé consejos. ¿Y cuándo empieza tu vocación por escribir, por compartir de alguna manera tus sentimientos? Yo escribo hace muchísimos años, muchísimo. Yo creo que a los 18 años gané mi primer concurso, que yo participé en 2 concursos literarios, nada. Muy bien. ¿Por qué no soy de participar? No. Si sé que no está bien, no participo. Yo creo que tenía, no sé, 18, 20 años. Me acuerdo que lo organizó la escuela Rivadavia y se hizo una fiesta en el agrario. Yo no sé si fue para las bodas de plata, para las bodas de oro, no sé. No quiero dar fecha porque no lo sé. Y participé con un poema porque, como sabrás, yo escribo poemas. Sí. Me cuesta mucho escribir con prosa. Y participé con un poema que se llamaba La flor más bella del mundo, que era dedicado a mi mamá, y gané. Muy bien. Después empecé en el taller literario que se daba en la biblioteca con Sandra de Pietro. Ahí estuve un par de años hasta que Sandra dejó de dar el taller. Después siguió Nene Antonione, después por cuestiones de salud, no sé qué, dejó, por cuestiones personales dejó. Y al tiempo fui al ARDE, a Río Cuarto, que es un taller que se dictaba en el Jockey Club. Así que viajaba todos los viernes. ¿Todos los viernes al taller? Todos los viernes al taller, sí. En ese entonces, Mario era mi novio, o sea, mi padre de mis hijos, marido, me llevaba y me traía. Y ahí tuve la posibilidad de conocer a Susana Dillon, que me invitó a su casa. Bueno, fui a su casa, también tuve ayuda de una amiga para llegar hasta ahí, que vivía muy cerquita del taller del Jockey. Y bueno, esa fue una experiencia maravillosa.
Y bueno, después yo seguí escribiendo. En pandemia escribí una canción que es Cruzando las Vías, que amo esa canción. Que me identifica muchísimo. ¿Cómo nace escribir una canción? Porque bueno, siempre obviamente cuando uno participa de un taller, siempre hay como, algunos enunciados, que son estas musas que nos transportan o nos inspiran a poder escribir, pero bueno, escribir una canción ya es otra cosa. ¿Cómo llega a vos la idea de sentarte y escribir, sabiendo o no que era una canción? Sabiendo. Vos sabés que fue en plena pandemia. Vivi Raison, una amiga, me pasa la idea del, no sé si lo conociste, a Lobo Galvani, que era un músico espectacular. Dice, vos hacete la samba que hable del barrio norte y yo le voy a poner la música, me dice Lobo. Bueno, yo escribí la samba y yo creo que la escribí en 20 minutos, ya la tenía lista, porque a mí me mata la ansiedad, te consta que soy rápida para escribir. Y después, por cosas de la pandemia, el Lobo muere de COVID y eso como quedó estancado. Y se entera Acho Galvani, que había una samba dando vuelta ahí. Entonces me escribe Carlos Goñi, que es de Serrano, pero supo vivir acá, un cantante tremendo. Conocido acá. Conocido. Se ofreció a cantarla, a poner la voz y Acho ya había hecho la música, le cambió unos acordes. O sea que yo le di mi samba a Acho y le dije, es tuya. Pónganle música. Pónganle música, todo fue en pandemia, o sea, jamás nos juntamos, jamás en videollamada, nada. Un domingo a la noche me pasa por Messenger un audio. De esto había pasado un mes, suponte. Cuando abro el audio era la samba, pero cantada espectacularmente con una música. Me largué a llorar. Me imagino la emoción. Sí, era un hijo que había parido, o sea. Bueno, y ahí arrancó todo. Ahí arrancó que nos hicieron entrevistas por todos lados. No, con Nacho nos sentíamos, no sé. Claudia es famosa. Así que, bueno, esa fue la segunda, porque yo escribo la primera, que después se dio a conocer, que es como un poema para los veteranos de Malvinas, que le puso la música a Acho y la voz Mariela. La verdad que animarse a despojarse muchas veces de los miedos y los temores o el qué dirán, hacen, por ejemplo, que vos en tu confianza puedas haber concretado esto, que sin duda es parte de tu esencia y que ha enorgullecido a muchísimas personas de aquí de Adelia María. Es como vos decís, escucharla. Claro, y después seguimos. Seguro. Después surgió la idea del 22 de septiembre, que es... Bueno, pero para eso, ¿sabes qué? Vamos a hacer como una pequeña pausa y me lo seguís contando después. ¿Te parece, Clau? Sí. Así te aprovechamos hoy que te tenemos aquí en el programa. Perfecto. Ya volvemos. CELAM, una institución inspirada en los principios del cooperativismo que presta en Adelia María, Monte de los Gauchos y una amplia zona rural los servicios de distribución y venta de energía eléctrica, agua potable a través del acueducto Ruta 4 Adelia María. Banco ortopédico, seguro de sangre, biblioteca pública, residencias universitarias y de Parque CELAM, un concepto distinto para el descanso final de nuestros seres queridos. CELAM, energía que se renueva. Estudio impositivo contable del contador Lucas Santi. Impuestos, laboral, previsional, seguros. Teléfono 03585-422-496. Celular 154-99028. Email estudio.contable.santi@gmail.com. Mitre 81, Adelia María.
Bueno, continuamos con el programa y agradecer a Natalia Gómez que me peinó para el programa del día de hoy. Hemos recogido como unas medias trencitas, muy pero muy linda, me ha maquillado, así que muchísimas gracias Nati Gómez por estar siempre acompañándonos en el programa y viendo que de alguna manera siempre se puede dar un toque de color en nuestro rostro, como así también en nuestro cabello. Muchísimas gracias. Tengo las uñas, miren qué bonita, hoy las renovamos para el programa. Coquetas Manicurí, Eliana Bisotto, que hoy pusimos brillo, si bien mantuvimos el color negro en casi todos los dedos. Miren qué bonito el detalle del blanco, precioso, muchísimas gracias Eliana, que tiene excelentes diseños y sobre todo cuida la uña, la protege con capping, con una lima, bueno, todos los cuidados que hay que tener para mantener las uñas sanas, bueno, con ella lo van a tener, así que muchísimas gracias Eliana Bisotto. Estoy vestida por Aurora, miren lo que es esta camisa espectacular en color negro, miren qué bonito el detalle en las mangas. Precioso, ¿no? Este calado muy bonito, tiene unas alforcitas y por supuesto el jean es elastizado. Miren qué divino este tono plata también, que lo hace divino, muy canchero por cierto. Así que muchísimas gracias a Aurora, que me viste para los programas, para las notas. Muchísimas gracias a Vane. El calzado, como siempre, el mejor de Calzado Horrocks. Hoy elegimos unas botitas negras con un poquito de taco. Tiene algunas tachitas en el costado muy lindas, muy pero muy cómodas. Calidad en cuero allí en Calzado Horrocks. Y siempre hay promociones. Aprovechen, visiten porque hay calzado para toda la familia. Ahora sí, vamos a seguir charlando con Claudia Tata, una mujer que ama escribir, que lo disfruta, que bueno, le encanta charlar y compartir todo lo que hace. Una mujer que le encuentra algo distinto a su profesión, ¿no? Desde entablar una relación distinta con las personas mayores que cuida, pero también una mujer que se arriesga, que se anima a todo, como es escribir una canción, que su canción suene, que alguien le haya puesto música. Lo ha hecho en varias oportunidades y bueno, vamos a estar con ella charlando en este segundo bloquecito para que nos cuente más detalles acerca de su vida. Bueno, nosotros seguimos acá charlando con Claudia Tata, que hoy te tenemos para aprovecharte, Claudia, porque bueno, nos diste muchos detalles de esa primera canción, donde obviamente fue un orgullo, pero también te sumaste a otros proyectos más, ¿no? Sí, bueno, surgió el 22 de septiembre, que es una muy linda jota. Ahí ya la escribí, si bien la escribí yo, tuve a Mariela Tata, que me la corregía, me decía, esto sí, esto no, esto sí, ¿no? Y me lo fue cambiando. Bien. Una que otra palabra, cosa que odio, pero que es necesario. Y bueno, la cantó Poro, y la música también fue de Hacho. Y bueno, se estrenó un 22 de septiembre en la fiesta del pueblo, me acuerdo, y muy, muy lindo. También, para estar orgullosa, Claudia. Muchos proyectos, ¿no? que se van sumando a tu camino, ¿no? como estas canciones, y también el hecho de pertenecer a un taller literario donde, bueno, se asiste todas las semanas, ¿no? Es como el lugarcito para inspirarse. Sí, antes de hablar del taller te voy a hacer una pequeña de los 40 años de democracia. También. Porque ahí también tuviste participación en una canción. Sí, esa fue mi letra, también corregida por Mariela. Ahí la música la hizo Huguito Fernández y también estaba Bruno Giorgi, que también estuvo en la Jota, y la voz sigue siendo de la Poro. Y ahí tuvo un bocadillo Lorena Oviedo en un recitado, viste la voz que tiene la Lore. Y también quedó hermoso, muy, muy lindo. Bueno, Lore, que también forma parte del taller literario, que ha escrito un libro y que también le hemos tenido aquí en el programa. Formar parte de un taller literario obviamente te invita a compartir con otras personas también que aman la escritura. Ir al taller es
desnudar el alma. Realmente, bueno, vos lo sabés porque es mi compañera en el taller. Vos fíjate que al principio somos un montón y después somos los que realmente nos gusta escribir, realmente amamos lo que hacemos. Pero bueno, Romina, nuestra profesora, nos da la posibilidad esa de decir, bueno, si no escribís de este tema, podés escribir del otro. Por ejemplo, a mí me inspira mucho el mar, y vos sabés que en cada uno de mis poemas o relatos o cuentos, que no tengo muchos porque en todo rimo, no me puedo pegar de la rima, pero es hablo algo del mar. Muy difícil, ¿no? Poder rimar. Uno lo ve como algo muy fácil, pero no es tan fácil. Y a mí lo que me gustaría es escribir en prosa y no rimar, pero no puedo, me sale. Se complica, te sale. Me sale algo que sin querer o no sé, pero... Visitar casas importantes de escritores importantes, como es Gabriela Mistral, como es Pablo Neruda, obviamente ha sido como cumplir un sueño para vos, ¿no? Sí, yo tengo mi amiga en Chile, Liliana, que cada vez que voy vamos al mar porque el mar es mi máxima inspiración. Y un día le dije que por qué no íbamos a Isla Negra, que quería conocer la casa de Neruda. Fue algo espectacular, súper emocionante. De hecho, en su misma casa tiene otras casas, donde está la casa del té, la casa para escribir. O sea, ¿cómo no se va a inspirar si baja un caminito y estaba el mar ahí? Obvio, o sea. Y de su tumba, porque ahí está enterrado en Sebastián, a él y su esposa, me robé una piedra. Mirá que hay vigilante por todos lados, me robé una piedra. Un recuerdo. Un recuerdo. Me gustó mucho, una casa súper elegante. Están todas las campanas que él, cuando llegaba a la Sebastiana, tocaba las campanas para avisar a su familia, a sus amigos que ya estaba ahí. ¿Y la contraparte de Gabriela Mistral? Y una pobreza, un catre, su habitación era un catre, una silla de mimbre y una palangana de las, no me acuerdo esas de antes, como que... Tipo enlosada. Enlosada, exactamente, porque es para lavarse la cara. Ahí en su misma casa tenía la escuela ahí al lado, porque ella era maestra. Y tenía una planta de naranja, un naranjero espectacular. Su casa es en Vicuña, bien, en La Serena. Y de ahí me trajo una naranjita también. Muy bien. Un recuerdo de cada lugar. Un recuerdo de cada lugar. Bueno, Claudia, no solamente que me gusta escucharte hablar y de compartir estas experiencias, sino también que nosotros tenemos ganas de jugar. Así como vos jugás con tus abuelos, a quienes querés, nosotros te invitamos a jugar, a elegir una de estas cartas. Es como para ver la otra cara de Claudia. Tenemos unas cartas, elegí una, te leo la pregunta y vos nos respondés. Un pequeño juego, nada complicado. Dice, ¿qué es lo que más te gusta del barrio donde vivís? Mis vecinos, la complicidad, el salir afuera y saber que me voy a encontrar con los vecinos de al lado y cargar lo que River le ganó 2-1 a Boca, con mi vecina de al lado, que por ahí nos tomamos un mate, o cruzarme al negocio de enfrente y enterarme de lo que pasó en el barrio, que yo no sabía, pero ahí está la posta. Amo haber crecido ahí y amo todo. Mi barrio es lo máximo. Antes que te me emociones, antes que te emociones, hablar de tus hijos, hablar de tu familia, ¿qué rincón? Obviamente debe ser un rincón importante en tu vida. Sí. Mis hijos son todo. Gabriel tiene 30 años, él ya tiene su casa, pero si pasa unos días que no me viene a ver, yo ya me pongo, vive a una cuadra, porque está en el barrio nuevo. Malena, que es la segunda, hoy empezó su pasantía acá en la Escuela San Martín. Bien. Así que, muy bien. Y Camila, que está
trabajando en la sala cuna, tiene un emprendimiento, así que estoy muy orgulloso. Y Mario que está siempre ahí al pie del cañón en todo. A vos te consta que acto que tenemos en la literatura están ellos, está mi nuera, si puedan me llamo, sí. Somos muy unidos, con peleas, eso sí, porque como toda familia. Pero somos muy unidos. Como toda familia. Sí. Que bueno, que son sostén, ¿no? Más allá de las diferencias, son sostén y acompañamiento. Exactamente. Bueno, cuando empezamos a leer un poquito, porque cada vez que invitamos a algún invitado, vaya la redundancia, siempre hay como una presentación o algo. Y la tuya me encantó, y es más, lo estuvimos un poco hablando con Gaby, porque compartiste un poema. Sí, porque yo no soy de hablar de mí en mis poemas. Sí, cuando hago relatos sobre mis papás o en la bóveda que se hizo sí. que es un testamento así para mis hijos. No soy de hablar mucho de mí, pero mi poema es mi carta de presentación, porque ahí hablo de todo. Hablo de mí, hablo de mis papás, de mis hijos, hablo todo en ese poema. ¿Y lo escribiste cuándo? Lo escribí en el primer año del taller. Bueno, porque sé que las palabras muchas veces identifican y que mueven también. Hay también un poema que te llevó un poquito más allá. Sí, de todas las maneras se llama. Yo participé de ese concurso gracias a la profe que me insistió. Y como todos mis poemas tenían que hablar del mar y del faro. Como todos mis poemas nombran el mar, agarré uno, le agregué una frase que tenga la palabra faro y la mandé a Faros del Mar. Y era un concurso latinoamericano y salí tercera, así que una emoción. Bueno, para no llevarte de ese lado de leer el que nos mandaste a nosotros, que es bellísimo, porque es muy lindo, vamos a este. ¿Te parece, Claudia? ¿Lo compartís con nosotros? Bueno, no soy muy buena leyendo igual, pero de todas las maneras. Cuando te vi por primera vez, desnudé mi alma. Me senté en tu orilla y dejé que tu brisa mi rostro acariciara. Consentí sigilosa que la quietud de tus aguas mis pies mojaran. Y fue allí cuando sentí que de ti me enamoraba, que tu inmensidad me generaba esa paz que yo necesitaba. Te amo de todas las maneras, calmo, alborotado, frío, cálido. Te amo furioso, castigando sin piedad las rocas, como si ellas te hubiesen hecho daño. Te amo celeste azulado y también azul galápago. Y al atardecer, cuando baja el sol y sus rayos te pintan de color perlado, ahí es cuando más te amo. Por las noches, con tu faro encendido reflejándome el manto, puedo oírte rugir como un león enjaulado y me estremece el corazón y me pregunto, ¿cómo puedo amarte tanto? ¿Cuántos secretos, cuántos tesoros esconde tu linfa? Abrazaste a Alfonsina y te la llevaste a dormir a tu regazo. Y en el océano quedaron cientos de poemas como sirenas danzando. Cuántos amores en tus costas se encontraron y cuántas lágrimas de desamor con tus aguas se juntaron. Sereno, bravío, tranquilo, picado. De todas las maneras, mar, yo te amo. Espectacular. Felicitaciones. Es hermoso y ahí se nota tu pasión, tu amor por el mar. Que bueno, yo creo que está todo encerradito ahí y sin duda te llevó a ganar. Claudia, es un placer tenerte. Salí tercera. Y bueno, pero sí ganadora, sos ganadora. Sí, me mandaron el diploma. Obviamente, mira, te mandaron el diploma. Para nosotros sos ganadora. Claudia, muchísimas gracias, gracias por venir a compartir el programa, por traernos esa poesía, ese poema maravilloso y bueno, y prenderte, ¿no?, con nosotros para compartir un poquito de vos. Gracias a ustedes por la invitación. Placer, gracias. El placer es mío.
el gobernador Martín Yayora anunció que la maternidad provincial ampliará en un 30% su capacidad de camas para bebés recién nacidos. Nosotros no vamos a mirar para otro lado, nosotros vamos a estar ahí, al lado de cada cordobés y de cada cordobesa. Y para eso tenemos que incrementar nuestra inversión en este momento tan difícil. Así, el hospital tendrá 87 camas en neonatología para dar respuesta a la alta demanda médica en esta especialidad. Con tu apoyo, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yayora. Para un momento único, para un momento especial, para un momento donde tu marca brille con luz propia, Betsy Decodelva. Organización y decoración de eventos, sublimación, diseños personalizados, regalos para fechas especiales, regalos empresariales, estampado en indumentaria. Teléfono 3585 41 36 97. Betsy Decodelva. Entendemos lo que querés y diseñamos tu idea. El Pepe Mercado, la mejor experiencia de comprar. Agroservice Ruta 24, venta de combustible, balanza pública, mecánica en general, fletes, lavadero, lubricantes y accesorios, filtros, lámparas, indumentaria de trabajo, gomería para camiones y tractores, auxilio al campo. Agroservice Ruta 24, en Ruta 24 número 350, Adelia María. Municipalidad de Monte de los Gauchos. Seguimos apostando al desarrollo productivo, social, cultural y deportivo. Municipalidad de Monte de los Gauchos. Transitamos el camino marcado dejando nuestra propia huella. Cuando hablamos de diferentes profesiones y más, obviamente, abocándonos a la salud, muchas veces como personas tenemos miedo a asistir al médico, a asistir al odontólogo, pero bueno, es algo que lo debemos hacer porque debemos cuidar nuestro cuerpo. Y obviamente empezar a cuidarlo desde pequeño habla del compromiso que tenemos que tener los papás. Y estoy hablando de esto porque muchas veces desde pequeño sufrimos junto a nuestros hijos, a nuestros nietos, ir al dentista. Bueno, les voy a presentar una mujer, una profesional, una odontóloga, odontopediatra, que nos muestra la odontología y su profesión de una manera totalmente distinta, con su personalidad, obviamente decorando su espacio de atención para que los niños se sientan cómodos y lo vean como un juego, algo divertido, pero que al mismo tiempo habla de perder ese miedo que todos traemos desde pequeños de ir al dentista. Estoy hablando de Maggie Alioni. Con ella estuvimos charlando, la conocimos y los invito a ustedes a compartir la primera parte de esta nota. Bueno, hablar de que hay diferentes profesiones y que hay distintas miradas y que cada profesional le pone su impronta, su visión, sus ganas, su talento, es hablar de esta persona que tengo hoy en comunicación virtual que pinta de alguna manera este arte de la odontología de una manera totalmente diferente para los niños. Le doy la bienvenida a Maggie Alioni. Ella es odontóloga, odontopediatra. Maggie, un placer tenerte en el programa. Lo mismo digo, muchas gracias, el placer es mío, gracias por invitarme. Bueno, un poco para conocerte a vos y para situarnos en tu lugar, ¿vos dónde te encontrás en este momento? En este preciso instante estoy en Córdoba porque estudio psicología, así que hoy tuve que rendir algunos exámenes, así que estoy en psicología, pero mi ejercicio profesional como odontólogo lo desempeño en Jesús María.
en la provincia de Córdoba, ¿no es cierto? ¿Por qué estudiar odontología y enfocarte sobre todo en los más pequeños? Por el hecho de que, bueno, lo que hablamos un poquito antes de la entrevista, ¿no? Procurar que los pacientes pierdan el miedo al odontólogo, empezando por los más chiquititos, que es donde se empiezan a gestar los mayores miedos. Aparte porque es un área de la odontología que está muy poco explotada, y no me refiero a que no haya investigaciones o que no haya personas que se dediquen, pero justamente la mayoría de los odontólogos evitan dedicarse a niños. Siempre recuerdo un profe muy querido que decía: dicen que hay más odontólogos que le tienen miedo a los niños que niños que le tienen miedo a los odontólogos, y tenía mucha razón. Así que es un poco empezar a caminar para atrás este camino del miedo a los niños, y hacernos entender a los profesionales y a los papás que acompañan a los niños, papás y mamás, que se puede vivir la odontología desde el lado del paciente, por supuesto, de manera no traumática. Todo lo contrario, que sea un hecho súper divertido y que te estén preguntando a los niños, a mí yo no tengo hijos, pero a mis pacientes les preguntan a los papás: ¿cuánto falta para ir al odontólogo? Y esto es algo que me encanta y que no tiene precio, digamos, esa construcción con la que se termina. A veces hay pacientitos que le pasan muy mal, ¿no es cierto?, en las consultas que tenemos que hacer anestesias, extracciones, tratamientos de conducto de muy chiquititos, y uno por ahí piensa: pucha, no va a querer venir más. O sea, yo no querría venir más si fuese este niño. Pero locamente pasa lo contrario. Por eso empecé con el área de la psicología. No me quiero adelantar con las otras preguntas, ¿no? Me dan cuerda y yo empiezo a hablar. Por eso empecé con la psicología un poco, para poder entender cómo era la dinámica, ¿no es cierto?, del pensamiento de los chiquitines, que a veces pasan una situación tan traumática, no tienen problemas de volver a ir. Entonces, bueno, eso me hizo terminar de enamorarme por completo. Obviamente yo creo que es un factor común en muchos pequeños, ¿no?, el tener miedo de ir tanto al médico, al odontólogo, pero vos de alguna manera le diste un enfoque totalmente diferente, ¿no?, porque tu lugar es diferente. Ya cuando el niño pisa tu lugar, contame un poco qué es lo que encuentra y por qué esa decisión de cambiar y que tenga otra mirada del consultorio. Bueno, porque todos sabemos, porque lo hemos pasado de chicos, cómo es ir a una clínica, que es un espacio que no está adaptado para los niños por lo general. Entonces la idea mía era un poco representar que estén como dentro de una cajita, ¿sí?, en un mundo que sea a otra dimensión paralela, que no tenga que ver con los médicos. Por eso por ahí me regalan muelitas, todo, y yo las tengo escondidas, las saco para mostrárselas a los niños, todo, por supuesto, pero todo lo que sea de medicina y odontología está fuera de la vista de mis pacientes. Ellos van, en este caso, digamos, la clínica que tengo ahora está ambientada con los pingüinos de Madagascar. Entonces ellos entran a una pingüinera. Están los pingüinos, hay un témpano de hielo, después entran a mi consultorio, que es como una playa, están los pingüinos también, está como todo ambientado para que no parezca un consultorio médico. Tienen jueguitos los chicos, digamos, nosotras estamos vestidas evitamos las batas blancas, por ejemplo. Bueno, ahora me han regalado un amo blanco, pero intento evitarlo. Decoro con todas cositas, ¿viste? Me pongo pines, me pongo de todo como para que no parezca el amo de un doctor. Pero la idea justamente es evitar esta situación de la práctica médica muy enfocada en el adulto y ambientarlo para ellos. Y sobre todo en esto de la espera, me encantó en ese paseo, porque bueno, vos estás muy abocada también a las redes sociales y a mostrar un poco tu espacio y tu lugar, en que la sala de espera ni siquiera es como las salas comunes de espera, es una sala de juegos, ¿no? Exactamente, es una sala de juego, una sala de encuentro con mis pacientes también, y una sala donde se encuentran entre pacientes, cosa que para mí es algo súper valioso. A veces intento que no, pero es inevitable que a veces demorarme un poquito con algún paciente y que ya esté el otro paciente en la sala de espera. Y me encanta el hecho de: ya llegó Juancito, está en la sala de espera, decirle que venga. Entonces yo estoy con Martina en el sillón y Juan, vení, estamos con la Marti acá, vení, pasar. Y la Marti ahí: hola, Juan. Mirá, vení, te vimos lo que estoy haciendo. Y a veces no quieren pasar, ¿viste? Porque es la primera vez que los veo, lo que sea. Entonces, bueno, vení con tu mamá también. Permiso a la mamá de Martina, por supuesto. Sí, que pase. Entonces, como que los voy ambientando un poquito.
viendo por sus propios ojos cómo es que otro niño de su misma edad está en el mismo lugar ahí sentado, a veces están solitos, a veces están a boca de la mamá o del papá, del adulto que los haya llevado, pero es un poco ambientarlos, no solamente en una sala de espera que jueguen, como podrían jugar en una plaza, digamos. Me encanta que jueguen, por eso tengo la sala de juegos en la sala de espera, pero me gusta también ese encuentro entre pacientes o el encuentro previo entre el paciente y yo, sin que sea directamente en el escenario del consultorio, porque ahí sí ya está el sillón, que es algo imponente. Entonces, nada, hacemos esa previa ahí en la sala de espera. ¿En qué te cambió o en qué te ayudó ser payamédica? ¿No? Que hay muchos, y lo nombramos o lo tenemos un poco más en cuenta cuando, bueno, vemos en el área de salud de los niños, cuando están con enfermedades muy graves, están internados, que bueno, vemos que el payameco cumple un rol fundamental, ¿no? Y a vos, ¿en qué te permitió hacer, obviamente, al capacitarte en esto? Bueno, yo siempre nombro la capacitación en payamedicina que tuve dentro de los... No sé si catalogarlo como una formación de posgrado, porque ni siquiera es un posgrado, es una fundación que imparte sus cursos de teatralidad y de evocamiento a los pacientes que están en situaciones vulnerables. Entonces, yo tomé de esa formación muchos recursos de teatralidad, que está buenísimo para desinhibirte, para... Sí, usar muchos recursos con el juego, ¿no es cierto? Y el ponerte en un papel, en un personaje, del no ser uno, que por ahí uno... ¿Qué pasa? A veces uno se toma personal, ¿viste? Ay, me mordió la Martina y que no sé qué. Y es ponerse un poco en el papel de, che, Marti, no tenés cuidado, no me vas a morderle, por favor, que me hice las uñas hace un rato, te lo pido, por favor. Entonces es como ponerse en otro papel. Entonces un poco de la teatralidad, del juego, que yo, repito, como no tengo hijos, no tengo hermanitos chiquitos, no tengo ni un contacto con los niños, era y es, ¿no es cierto?, la parte de consultorio. Entonces fue mamar un poco de ahí qué tipo de juegos le gustan según cada edad, que ahora lo estoy reforzando mucho con psicología, cómo puedo ponerme yo desde un personaje que los divierta. A veces hay situaciones muy duras, digamos, que requieren de que los profesionales nos disociemos un poco, porque si no, tengo un bebé llorando porque se golpeó y se arrancó 3 dientes y me tengo que poner a llorar al lado y decir, ay, pobrecito, Dios mío, no hacemos nada, ¿viste? Entonces, bueno, disociarme un poquito de ese papel y jugar el rol de, bueno, pero mira, enfoquémonos en lo positivo, mirá, hagamos esto otro, sin dejar de hacer el trabajo. Y la parte de medicina, de lo paya es lo del payaso, la teatralidad, las técnicas de clown, que están muy, muy buenas. Y la parte de la medicina, nos enseñaron mucho cómo reutilizar los términos médicos o los términos que uno usa en el cotidiano, desde un hola, ¿cómo estás?, que es algo súper común cuando te encuentras con alguien, de evitar decir ciertas cosas, porque como los pacientes se encuentran en una situación vulnerable, a veces decirles hola, ¿cómo estás?, claro, le despierta un montón de angustia, capaz en ese momento ya no se las estaba acordando. De no usar diferentes palabras, colores, etcétera, que pueden hacerle reminiscencia de alguno de estos momentos traumáticos. La verdad que es como dije, ¿no?, al principio, es como pintar la situación distinta. Tenemos que hacer una pequeña pausa, muy cortita nada más, pero bueno, quiero que hablemos también de los casos que recibís, si trabajás más sobre la prevención, pero todo después de esta pequeña pausa, ¿puede ser? Sí, claro que sí. Genial, ya volvemos. Muy bien. Transporte Marino Hermanos, servicio de cargas generales nacionales e internacionales. Trayectoria, responsabilidad y confianza nos avalan. Transporte Marino Hermanos, 9 de julio 63. Desde Villa María al mundo, Gesta presenta la Red Nacional de Educación sin Distancias de la Economía Social, con modernas plataformas interactivas, soportes técnicos y operativos en todo el país. La Red Gesta brinda educación, arte y cultura sin distancias para todo el mundo, sin límites, al alcance de todos. Para más información, ingresa a www.redgesta.com. Red Gesta. Educación sin distancia.
Agrocereales La Milonguita acompaña al productor agropecuario de Adelia María y Zona. Agrocereales La Milonguita, planta de silos en Monte de los Gauchos, oficinas en Adelia María, Las Heras 503. 2 millones de pesos para concretar tus proyectos. Con tarjeta CETAM solicita tu próximo préstamo en efectivo y en el acto. Ahora, hasta 2 millones de pesos a devolver en hasta 36 cuotas fijas. Lo armas a tu medida. Es simple, rápido y seguro. CETAM va con vos siempre. El otorgamiento está sujeto a verificación y aprobación de CETAM. Bueno, les dije que iba a ser entretenido conocer a Maggie porque se nota que es una pasión lo que ella realiza, cómo se ha capacitado para entender a los niños de una manera totalmente distinta, cómo ha contagiado a sus profesionales que también la acompañan. Es hermoso saber que hay alguien que tiene una mirada totalmente distinta de su profesión y que le ha encontrado lo creativo, ¿no? Para atraer a los niños, para que se queden, para relacionarse desde otra manera. Vemos la segunda parte de esta nota. Bueno, nosotros continuamos hablando con Maggie, que nos encanta hablar sobre los niños, todo lo que podemos hacer y más cuando hablamos de la salud bucal. Hablar de qué problemas son los que llegan a tu consultorio. Me imagino que las caries debe ser como lo más común. El pan de cada día. Lamentablemente. Tal cual, si uno no se lo toma por ahí, por gracia, para no llorar, mira. Bueno, el hecho es el siguiente. Contrariamente a lo que todo el mundo piensa, las caries en la infancia se dan muchísimo, pero estamos viendo mucho también otro tipo de patología que no tiene que ver con la caries, sino que se llama hipomineralización. Hipo hace referencia a poco, así como un hiper es algo que es un supermercado muy grande, y hipo es algo chiquitito, poquito, pobre. La hipomineralización es una patología que en donde los dientitos, ¿no es cierto?, nacen con un defecto de falta de minerales, ¿sí? Entonces nace el esmalte como con manchas de nacimiento, ya no hay que, tenía los dientes bien y después se le mancharon y se le rompieron. Eso suele ser por la carie, ¿está? La hipomineralización ya nace con el dientito. Justamente el problema de la hipomineralización es que es muy difícil de frenar una vez que ese esmalte que estaba como con poquitos minerales se empezó a romper. A veces se rompe, a veces no, muchas veces se rompe ese esmalte con poquitos minerales por el mismo uso de ese esmalte, ¿sí? Entonces, recibo muchos pacientes lamentablemente con esta patología de hipomineralización, y digo lamentablemente porque es algo que no se puede frenar una vez que ya empezó a descombrarse, a romperse ese esmalte. La caries, por otra parte, que recibo muchos pacientes con caries también, lo positivo, digamos, es que vos trabajando sobre los factores que la produjeron, podés llegar a prevenirla, enlentecer el avance e incluso frenarlo, ¿sí? No así en el caso de la hipomineralización. Entonces, el consejo que le voy a dar a papás es, que sacamos de esta primera parte, es, por favor, lleven a sus hijos, bien le aparezcan los primeros dientitos, porque el diagnóstico de la hipomineralización, mientras más temprano se haga, mejor, porque hay mucho tratamiento preventivo para hacer antes que se rompa el esmalte, porque después la solución siempre es peor. Eso se descubre al momento que el diente nace, no es que le va a aparecer después. No es que hay que esperar que nazcan todos los dientes para después ahí ver cómo evoluciona. Para hacerlo un poco más gráfico sería cuando papás y mamás vemos que los dientitos de nuestro pequeño está como deformado, muy chiquito. Sí, está bien, ¿no? Como con manchas, sí, que nació sin un pedacito. Sí. Sí. Bien. Eso te tiene que sonar raro. Bien. ¿Está? Porque no es algo que el diente estaba bien y se empezó a romper. Ese es el caso de la caries. ¿Sí? Y acá el otro consejo. La caries, puede haber caries de niños desde que le nace el primer diente. Para ahí me dicen, ¿qué caries tan chiquititos? Sí, claro que sí, claro. La caries se instaura por las bacterias que tenemos en la boca. Lo que pasa es que a veces el cepillado es tan difícil en los bebés que los papás suelen hacer un cepillado superficial, porque claro, el paciente, el gordito no colabora, la gordita no colabora mucho. Entonces dicen, bueno, bien, lo hago como puedo, como me sale. Pero, ya que lo vas a hacer, hay que seguir una técnica que es la de levantar primero el labio de acá arriba y correr los cachetes. Uno por ahí como que no lo quiere tocar porque es como que por ahí tenemos miedo de hacerle mal, ¿vieron? Son tan frágiles, tan chiquititos que... Pero sí hace falta correr los cachetes y correr los labios para tener la certeza de que uno ha pasado por esa zona con el cepillito. ¿Por qué? Porque las bacterias de la caries se localizan fundamentalmente en la zona de las encías, en el diente, ¿no es cierto? Pero bien pegadita a las encías,
y justo en la junta de los dientes. Como los pacientitos cuando al lavarse los dientes te hacen esto con el labio, Sí. te empujan para abajo, te corren el cepillo y no te dejan cepillar los puntos clave que son la junta entre la encía y el diente. Ahí tiene que estar enfocado el cepillado. Pero sí se pueden hacer caries desde muy chiquitito si uno descuida la higiene en esa zona. Para mí me dicen, May, te juro que lavamos desde el momento número 1 que le sale el primer diente. Claro, cuando yo empiezo a preguntar, a ver, ¿cómo es el cepillado? No, mira, ¿cómo se puede? ¿Cómo te estarás imaginando? Claro, ese es el problema. ¿Sí? El otro tema fundamental en la caries es la alimentación, ¿no es cierto? Que, por supuesto, una dieta rica en hidratos de carbono, ultraprocesados, como pueden ser las golosinas, pero no solamente las golosinas, uno se queda como, pero no come golosinas, y tiene un montón de pacientes. Ya, porque no termina ahí el hidrato de carbono. O sea, va desde los hidratos de carbono ultraprocesados de la industria, como por ejemplo los caramelitos o las papitas o las galletitas, hasta la papa, los fideos, digamos, son hidratos de carbono que no son ultraprocesados la mayoría, en especial son integrales, son hidratos de carbono mucho más complejos, son menos cariogénicos, que se dice, tienen menos potencial de producir caries, pero en fin es el grupo de comidas que a las bacterias más les gusta. Entonces, si procuramos reducir un poquito la ingesta de hidratos de carbono o que los chicos los conozcan, estos hidratos de carbono ultraprocesados, las golosinas, los juguitos, las galletas, todo eso, mientras más tarde mejor, y nos enfocamos bien en el cepillado, podemos llegar a prevenir la aparición o retrasar el avance de la carie dental una vez que ya está instalada. Lo fundamental siempre es la consulta a tiempo y la intervención a tiempo, que siempre mientras más temprano, mejor. Maggie, obviamente hacer el foco en la prevención ayuda a todo esto que nos dijiste, ¿no? A tener que utilizar después la anestesia, que sea más traumático, y bueno, y sobre todo en la alimentación, que muchas veces es dejado de lado, ¿no? Así como el cepillado, que desde muy chiquitito ya podemos hacer hincapié en cómo poder ayudar y colaborar papás y mamás en el cepillado de nuestros hijos. Tal cual, a veces me encuentro con papás y mamás que me dicen, es que May, te juro que llora tanto que me parece que lo voy a traumar y que si le lavo los dientes así después no va a querer saber más nada con el cepillo. Lo cierto es que no, digamos, es como, siempre pongo el ejemplo de cambiar el pañal, digamos, cuando el chico se hace caca no le deja el pañal así todo cochino. Y tengo muchos pacientes, mamás que me dicen, sí, no sabes el lío que me hace a mí para cambiar el pañal. ¿Pero se lo dejas? No, May, qué asco. Bueno, pero con los dientes igual. A ver, lo que pasa es que si le dejaba la colita con caca, seguramente a los 2 o 3 días tiene una dermatitis, lo que sea. Se ven las consecuencias mucho más pronto que con los dientes. A veces las consecuencias del no cepillado o de darle este grupo de alimentos que mencioné recién en reiteradas oportunidades durante el día o todos los días, las consecuencias se ven más a largo plazo, se ven a los meses. Entonces uno como que pierde un poco esa preocupación inicial de, bueno, hoy, pero me olvidé hoy de lavar los dientes, no, mañana le lavo, mañana se duerme de nuevo, bueno, pasa mañana le lavo, total, es chiquito para dientes de leche. Lo que pasa es que claro, esos dientes de leche se van a cambiar. Acá, los de acá abajo arrancan a cambiarse a los 6 años, pero las segundas muelitas de leche se cambian después de los 12, 13 años. O sea que los dientes de leche vamos a tener que tener bastante más tiempo de que uno empieza a decir, bueno, pero las empiezan a cambiar a los 6, 7, adelante, bueno, no. Bueno, hablaste de este cambio de dientes, ¿no? Que pasa obviamente cuando los chicos empiezan a crecer, y me imagino que debe ser importante tener una boca sana para que estos dientes, ¿no? que nos van a durar toda la vida, puedan crecer sanos también, ¿o no? Exactamente. Vos es que los otros días vi una pacientita que la vengo siguiendo hace muchos años, y ella tenía una de sus muelitas rotas. Instalamos ahí un mantenedor de espacio, le tuve que hacer la extracción hace unos años, y bueno, ahora ya apareció, retiré el mantenedor de espacio porque apareció la muelita permanente, la que suplantaba, ¿no es cierto?, la leche, con hipomineralización, con estas manchas que son un moco. Justamente, ¿por qué? Porque las lesiones en los dientes de leche, las infecciones en los dientes de leche, como el dientito de leche está muy pegadito, muy próximo al permanente, pueden alterar la formación del esmalte del diente permanente, que es el diente para toda la vida. Exacto. Bueno, nos diste muchos datos para May, para tener en cuenta,
pero muchísimo. Lástima que el programa se nos va muy rápido, pero me encanta porque se nota tu vocación, tu alegría cuando lo contás, cuando lo compartís, y me imagino que debe pasar lo mismo con tus pacientes, así que bueno, feliz de que hayamos compartido este ratito y que nos hayas contagiado esto que es importante para bueno, nuestros hijos, para nuestros nietos, así que muchísimas gracias, May. Un placer, muchas gracias a ustedes por invitarme de nuevo. Besos, adiós. Gracias. Bueno, y así llegamos a los últimos minutos de este programa. Muy lindo, por cierto, muy creativo, como dijimos al comienzo del programa. Qué ganas de ponernos a pensar de qué manera podemos hacer algo distinto, diferente, presentarlo de una manera diferente para que muchas personas se sorprendan del original, de lo que cada uno le puede poner a su profesión, a su trabajo, a su día a día. Bueno, todos tenemos diferentes posibilidades, solamente tenemos que tener las ganas y la voluntad de hacer algo diferente, ¿no? Para que llegue a los demás. Bueno, nos estamos despidiendo, ¿sí? Nos volvemos a reencontrar dentro de 7 días y obviamente te invito a que nos sigas por las redes, ¿sí? Nos vemos. Chao. En el norte de mi pueblo, allá cruzando las vías, hay un barrio muy sencillo con gente de día a día. Hay un barrio muy sencillo con gente de día a día. De tierra aún son sus calles, de esperanza adormecida. Que un día llegue el progreso al otro lado de las vías. Que un día llegue el progreso al otro lado de las vías. En el norte de mi pueblo, allá cruzando las vías, donde los sueños a veces se pintan de pesadillas. Hay un barrio muy sencillo con gente del día a día. El barrio norte, mi amigo, no es como se lo imagina. Siempre habrá un mate amargo y una charla de vecina. Siempre habrá un mate amargo y una charla de vecina. El resonar de una bocha del campito de la esquina. Los pibes con la pelota y el ladrar de la jauría. Los pibes con la pelota y el ladrar de la jauría. En el norte de mi pueblo, allá cruzando las vías, donde los sueños a veces se pintan de pesadillas. Hay un barrio muy sencillo con gente del día a día.